Presentamos Legislación y Economía en la Radio con los licenciados Daira Castañedas, Giovanna Miranda y José Javier Rivera. Legislación y Economía en la Radio, todos los viernes de 9:30 a 10 de la mañana, aquí en La Exitosa. Legislación y Economía en la Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por sintonizar el programa Legislación y Economía en la Radio, hoy viernes 23 de septiembre del 2016. Quien les habla, Daira Castañedas, en compañía de José Javier Rivera y Giovanna Miranda. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado esta semana llena de información, de noticias? Giovanna. Sí, claro, siempre hay noticias para compartir con nuestros oyentes y para eso les cedo la palabra a José Javier. Bueno, hay muchos temas, algunos de la revista mensual que tenemos ya en circulación y otros que van a ser parte de la revista del mes de septiembre, que ya está terminando. José Javier, permítame que te interrumpa, solamente para recordarle a los radioyentes que pueden llamarnos al 227-0953 y el 227-5740 si quieren aportar a los comentarios que hacemos. De igual forma nos pueden seguir en Facebook, Rivera Bolívar y Castañedas, y en Twitter, @RBC_abogados. La revista también la pueden ver, ¿tienes la información de la revista? Sí, en www.rbc.com.pa y en el app nuestro, RBC Abogados. Ok, perfecto. Y también los videos en YouTube, RBC Abogados. Perfecto. Nos decía José Javier. Bueno, como todos sabemos, el gobierno colombiano y la FARC se están preparando para la firma del acuerdo de paz que han venido negociando durante los últimos 4 años, básicamente en Cuba, y este acuerdo que ya lo tenemos aquí en nuestras manos, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. A su vez, una vez que se firme, será objeto de un plebiscito el 2 de octubre en Colombia. La verdad que hay mucha expectativa, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, sobre este cambio, porque se trata de un conflicto que ya tiene 5 décadas y que debe llegar a su fin. También hemos tenido información sobre el resultado de la votación del Congreso de la comarca Nove-Buglé sobre el tema del futuro de Barro Blanco, el acuerdo firmado entre el gobierno y los caciques, incluyendo a la cacica Silvia Carrera, que ha sido objeto de una petición de destitución por parte del Congreso General. Es una situación bastante complicada, pero por lo menos lo que se ha manifestado los participantes del Congreso, los delegados que participaron en esta votación, es que ellos no están en desacuerdo con el contenido del mismo convenio. Lo que han objetado es que se hubiese hecho sin la participación del Congreso General. Pero hay más temas, Giovanna. Sí, claro, tenemos otros temas aquí que están en la palestra pública, y es lo relativo al aumento de las matrículas en los colegios particulares, y que también está relacionado con los temas de la mensualidad, el tema de los libros y todo esto, y tiene que ver con un proyecto de ley que está en la Asamblea, que ha presentado el diputado Fanovich, ¿verdad? Sí, sobre el tema de entrar a regular en las empresas privadas, o en las empresas particulares, los colegios, el tema pues de las matrículas, quizás para regular un poco las alzas que se dan. Pero bueno, este es un tema que tiene que verse con mucho cuidado, con mucho detalle, porque no solamente es el asunto de
del alza de la matrícula o la regulación como tal, ¿no? Sino podría considerarse de repente una intromisión en el ejercicio de la actividad privada, una limitación a la actividad privada, que eso es un poco preocupante, diría yo. Sí, Giovanna, esta mañana escuchaba al presidente de APEDE, que hizo una importante manifestación sobre el tema, y también escuché al presidente de la Cámara de Comercio, que tengo entendido que el lunes en la noche va a haber un conversatorio sobre el tema de las negociaciones que se han dado entre los educadores y el Ministerio de Educación, porque parece mentira, pero es un tema que guarda íntima relación, que por un lado el gobierno y los educadores han llegado a un acuerdo que no es conocido por muchos, solamente ellos saben cuál es ese acuerdo de un aumento, y por el otro lado se está tratando de limitar la posibilidad de aumentos en las escuelas, que lleva implícito también el aumento de los salarios de los educadores. Entonces ahí se plantea como una situación de una competencia desleal, en el sentido de que por un lado los educadores de las escuelas públicas van a recibir aumentos, mientras que esta ley pretende limitar ese aumento, que para muchos es los que tuvimos hijos en la escuela y tuvimos que invertir en una educación privada, sabemos cómo funciona. O sea, definitivamente tiene que haber límites y establecerse reglas, porque en el acuerdo que él presenta es que ahorita mismo la ley establece que se tiene que anunciar con 6 meses de anticipación el aumento en la matrícula. Lo que él dice es que si se va a aumentar, un 75% de los padres de familia deben aprobar ese aumento. O sea, eso significa que no va a haber aumento. Entonces, ¿qué pasa? Corremos el riesgo que también estos educadores, que definitivamente se les exige mucho más, y hay que ser claros que es así, que a un educador de una escuela pública va a preferir ir a trabajar a una escuela pública de seguro, porque tiene garantizado un aumento salarial en forma escalonada hasta el 2020, si no me equivoco. Sí, eso va a contribuir a eso, Daira, precisamente, y es uno de los puntos que el sector empleador, y sobre todo el que está en la parte de educación, dice. O sea, yo tengo que invertir en instruir a mi personal, a mis profesores, para dar una buena educación a los estudiantes. Entonces, con estos aumentos que se están dando en el sector público, el que está en la empresa privada dice, como tú mencionabas, oye, mejor me voy para el gobierno, allá trabajo menos tiempo, tengo menos cosas que hacer, porque en realidad hay que reconocer algo. El profesor que está en la educación privada no solamente se limita a dar las clases, él tiene que participar en todas las actividades que el colegio haga, con independencia del día, la hora, el lugar donde sea. Ellos tienen que ir, es parte de sus obligaciones, a diferencia de lo que surge en el sector particular, ¿no? Pero entonces, bueno, esos son uno de los temas que hay que estar muy pendientes, ¿verdad? O sea, Javier, ¿qué piensa usted? Sí, sobre todo porque aquí hay varios elementos, como ustedes bien han señalado. En el caso de la educación privada, es alguien de distintas fuentes, puede ser colegios religiosos, colegios laicos, o incluso inversionistas particulares, que, como lo dice, invierten en la infraestructura, en la tecnología, tienen que contratar personal, y dentro de un sistema de libre empresa, realmente lo que priva es la libre competencia y la libre concurrencia, y en el mercado los padres al fin y al cabo son los que toman la decisión, pero no puede el Estado, ni en esto ni en otros temas, como por ejemplo de la canasta básica, decir voy a regularle, porque a la postre es eso, voy a regularle cuál es la utilidad, voy a regular la posibilidad de que usted pueda incrementar la matrícula y que lo sustente, porque quedaría condicionado a un tercero que tiene un interés que puede ser contrario, y en consecuencia, ¿quiénes van a ser los afectados? Los afectados van a ser los estudiantes, al fin y al cabo, ¿no? Los estudiantes, y al final los padres, porque es un sacrificio el darle una educación privada a los hijos, definitivamente. El que lo hace, la clase media, que es la que siempre es golpeada, definitivamente tenemos que aceptarlo. No tenemos ningún beneficio en cuanto a nuestros tributos. Todos pagamos
impuestos por la educación. Sin embargo, no recibimos ningún beneficio por la inversión que uno realiza, que es disminuirle la carga también al gobierno, que no tiene que garantizarle la educación pública a una gran cantidad de personas. Y cada día más escuelas privadas se crean, pero hay que controlarlos. Definitivamente tiene que haber un control, porque no puede ser que en 6 meses yo te digo, bueno, el otro año la matrícula $1,000, hay matrículas de que ni hablemos de las cifras, que son de miles de dólares. Esas no son matrículas, Dara, esas son donaciones que tú haces al colegio para poder optar a matricular a tu hijo allí. Exacto, pero la educación es primero, o sea, en todos los temas que se conversa, la educación ocupa siempre el 5º al 6º lugar, y el tema de la educación debe ser primer lugar y garantizada, y pública y gratuita, porque eso es lo que dice nuestra Constitución, pero gratuita definitivamente no es. Y por eso es que algunos ya incluso en las redes sociales están planteando un apoyo directo que haga el Estado, como se hace en otros países, a los padres, para que ellos tomen la decisión de dónde poner a sus hijos en la educación pública o privada. Y ese pago que uno hace no puede ser incluido en la lista de las deducibles del impuesto sobre la renta. Es que el punto de vista tuyo es muy importante, porque resulta que las sumas que se reconocen como deducibles en función de los gastos de manutención de los hijos son sumas nominales, que en verdad en nada compensan los costos que tiene ese padre de familia o esos padres de familia de invertir para que sus hijos estén en una escuela privada. No hay una compensación. Y por eso es que algunos han planteado que se debe establecer un monto de gasto deducible por educación cuando el padre tiene al hijo en una escuela privada. Y a mí no me tocará, pero que le toque a otros, porque le tocarán a tus hijos, a tus sobrinos y a toda la descendencia de los Castañeda. Porque eso puede contribuir a que uno ayude. De verdad, hay muchas personas que les gustaría dar becas para niños de escasos recursos. Por ejemplo, tenemos un compañero que está en los Estados Unidos y él dice que él puede apoyar, pero al final no, como padre uno tiene que seguir pagando escuela. Entonces, si a uno recibe un beneficio que puede deducir un impuesto, uno tal vez se sienta en capacidad de darle apoyo a un niño del campo, adoptar a un niño, como muchos te presentan, que adopta a un niño para que estudie. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes los números de teléfono para llamadas: 227-0953 y 227-5740. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Rivera, Bolívar y Castañeda, en Twitter, en @RBC_abogados. También pueden ver nuestros videos en YouTube, RBC Abogados. La revista la pueden revisar en www.rbc.com.pa y en el apps RBC Abogados. Bueno, siguiendo con esta agenda apretada, hemos leído que ha regresado a la discusión el proyecto de ley 61. ¿Qué nos tiene sobre eso, Giovanna? Bueno, sí, el proyecto de ley 61 siempre se ha mantenido ahí, al igual que las guías de educación sexual, no cada uno en su área, las guías en el Ministerio de Educación y el proyecto de ley 61 pues acá en la Asamblea. Precisamente José Javier Hidaira ayer terminó el periodo de consultas en la que participaron aproximadamente 40 asociaciones que pusieron lo que están a favor y los que están pues en contra. Siempre hubo algunas quejas de quienes decían que cuando les tocaba exponer, pues en ese momento los diputados cerraban la sesión. Ahora que se han concluido las consultas, sí, viene entonces ahora la etapa de que la comisión que está en la Comisión de Salud, precisamente la Comisión de Salud debe emitir un informe que contenga pues las estadísticas y toda la información pertinente a este tema para entonces pasarlo a comisión. También escuché algo que se estaba hablando de que probablemente este proyecto también debería ser pasado a la Comisión de Educación, porque precisamente tiene que ver con el tema educativo, ¿no?
en la parte relacionada con el tema de la educación sexual, pues se considera que debe ser el Ministerio de Educación, que está relacionado, como habíamos dicho en principio, con las guías que también están en un proceso de consulta, de discusión, digámoslo así, ¿no? Pero eso están bajo una comisión que se ha nombrado, que creo que está la vicepresidenta, es la encargada, creo que ella es la encargada de presidir esa comisión. Ah, sí, sí. Interesante. Sí, lo que pasa es que aquí todo es presupuesto, y de salida lo que se tiene que determinar es el presupuesto para que si se aprueba esta ley y el Ministerio de Educación participa, el Ministerio de Salud, se tengan que contratar personas idóneas, porque yo creo que aquí no va a ser solamente un maestro que va a tener que trabajar en esto, hay que trabajar con psicólogos. Son los gabinetes psicopedagógicos, ¿no? Que entran a un papel, perdona que te interrumpa, juegan un papel importantísimo, fundamental en la implementación del proyecto de ley y de la ley que resulte del acuerdo entre las... Sí, y es por eso que tal vez el proyecto riñe con el manual, porque el manual, hasta donde tengo entendido, es un planteamiento en estudio para educar a los profesores y maestros que pondrían en práctica el bendito plan, porque son talleres. Entonces, ni siquiera los maestros y los profesionales y toda la ciudadanía ha podido captar o entender el contenido del manual y cuál es el objetivo de este. Imagínate tratando de educar a nuestros hijos con ese manual. Entonces, el primero que hay que hacer es el equipo idóneo, con las personas idóneas que tengan todo el conocimiento para transmitirlo. Eso es una inversión, porque cada escuela va a tener que tener un equipo interdisciplinario para poder trabajar y poder poner en práctica estos benditos manuales, que de verdad están bastante complicados, pero que es necesario, y eso es el punto. Claro, la ese necesidad ahí todo el mundo coincide, todos coincidimos en eso. Sí, es necesario. Uno de los temores, una de las aprensiones es que el tema se pudiese congelar, pero afortunadamente es de tanto impacto que no. Yo precisamente la semana pasada, que estaba en Bogotá en un seminario, una cumbre sobre temas de educación, una senadora hacía una reflexión sobre los resultados de un plan decenal de educación, y uno de los temas de mayor trascendencia para ellos se refería al hecho de que se había reducido un poco la cantidad de embarazos en menores. Hay que tomar en cuenta, por un lado, que es un país de 50 millones de habitantes, con una dispersión enorme, pero desde hace mucho tiempo ya tenían esa preocupación que nosotros la tenemos con mucha razón, y pues no podemos abandonar a su buena suerte a estos menores, tanto varones como señoritas, que tengan un riesgo de embarazo, de enfermedades y otros temas, que no tengan las herramientas para tener una vida normal, por así decirlo. Y para salir del mismo círculo. Sí. Claro. Bueno, hay que darle seguimiento en la asamblea a este documento, y que esperemos que los distintos grupos que han manifestado a favor y en contra, pero que al final coinciden en que es necesario, lleguen a un acuerdo, y después de tantos intercambios, porque lo interesante es que ha habido la posibilidad de presentar las posiciones de cada uno, se llega a un consenso y tengamos prontamente una ley y logremos de verdad salvar a jóvenes, porque al final esta es cuestión de vida o muerte. Claro. Porque mueren niños por el embarazo, abortos de estos menores que muchas veces recurren a personas que no les dan buenos consejos, enfermedades, y como usted ha manifestado, al final es un círculo vicioso sin fin. Sí, hablando de ley, Daira, me llamó la atención unas declaraciones del magistrado Ayub Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia,
afirmando que no hay un centavo para la carrera judicial. Ajá. Y eso lo conecté con esta ley sobre estos procesos concursales o ¿Sabes? De insolvencia. y de insolvencia que van a iniciarse a partir del próximo año. Entonces, ¿cómo hacemos si no hay un centavo para la carrera judicial? ¿Cómo hacemos, Daira? O sea, ¿qué futuro le guarda a esta ley que ustedes han estado estudiando y explicando a los bancos? Bueno, de verdad es un poco preocupante porque, en primer lugar, la ley comienza a aplicarse a partir del 2 de enero del 2017. Esto conlleva la creación mínima del cuarto tribunal. Esto requiere la designación de 3 magistrados de todo el equipo que trabaja en una de estas salas, adicional a ella de 3 o 4 juzgados de circuito, que también requieren de la designación de un juez, de un secretario, un alguacil ejecutor y por lo menos un oficial mayor. Pero ese por lo menos también va a requerir de un escribiente y de un notificador. Sí, claro, porque ¿no? se tiene que realizar y tienen todo. que tener los funcionarios mínimos que se requieren para la redundancia para el funcionamiento de un tribunal. Y la idoneidad de la idoneidad, Ah, sí, tiene que hablar de tener aquello. experiencia en derecho comercial principalmente. Entonces, adicional a ello, sabemos que la ley también contempla, que como yo dije ese día, metieron un artículo que es interesante, pero es un artículo que tal vez no le hemos dado la dimensión que tiene, que es que van a conocer de todos los procesos de ejecución. Eso significa que también todos los juicios ejecutivos que están en trámites ejecutivos hipotecarios tendrían que pasar a esta jurisdicción especial. ¿Qué pasa? Si la ley entra en vigencia, porque el procedimiento es un procedimiento normado por esta ley, tendrían que ser los jueces de circuito que están ahora mismo, que ahorita se creó uno 18 que le llaman, que lo han designado también para ayudar en los juzgados de circuito, que lastimosamente no quisiera que pasara eso. Podría decirse que bueno, que ahora el juzgado ese 18 que es nuevo va a ser el que va a ver de estos procesos, pero sería un retroceso. Quedamos en lo mismo. quedamos porque peor porque este proceso requiere la aplicación de plazos muy cortos. Sí. Tienes que notificar a los 5 días, llamar a una audiencia, 10 días para que comparezcan, 20 días para la aprobación de un plan de reorganización. O sea, el juez tiene que actuar inmediatamente con su equipo para que de verdad el procedimiento que se ha establecido para la organización o la liquidación sea realmente efectivo. Si no, vamos a quedar en los mismos procesos de quiebra que duran 10 años. Exactamente, porque tendríamos una ley que entraría a regir, como bien mencionaste, en enero del 2017, pero si no tienes el personal adecuado o idóneo para llevar a cabo esos procesos nuevos, porque son novedosos aquí, entonces quedamos en nada, pues, porque tienes primero que entonces de quedarse con lo de no haber presupuesto, como decía el magistrado presidente, entonces te quedaría manejando los de circuitos actuales que tienen una mentalidad distinta a lo que es la norma actual. Entonces habría que capacitar a la gente. Se me ocurre pensar que los juzgados de comercio pudieran ser de manera temporal los que asumieran esa competencia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo no creo que ellos... Yo he sabido que el volumen de trabajo de ellos no es tan grande, por lo menos el de los tribunales superiores. Que no te oigan. Pero la expertise de ellos no es el comercio, porque esos tribunales han sido mal llamados tribunales de comercio. Ellos ven todo lo que tiene que ver con los procesos de marca, propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con este tema. O sea que es un tema totalmente alejado a lo que ellos en su día a día y se han ido perfeccionando, porque hay que reconocer que estos jueces y estos magistrados tienen un conocimiento sobre ese tema amplio, participan en estos congresos internacionales, ya son conocidos, y atribuirles a ellos esta responsabilidad yo creo que tampoco... Y han hecho una carrera en esa área. Ellos están más ligados al tema daría resultados. Yo nunca me he opuesto a que los funcionarios, jueces, magistrados, hasta el presidente viaje, porque yo creo que eso es parte
de la misión que tiene cada funcionario cuando asume una posición, pero creo que sí van a tener Cuando vayas a un viaje productivo, porque hay que aclarar. van a tener que reducir esa cantidad de viajes y ese dinero, entonces redireccionarlo para el tema de la creación de estos juzgados, porque definitivamente eso no puede morir en la cuna, porque pasaría lo mismo que pasó con la ley que creó los tribunales de procesos de ejecución, que en el 1999 con el decreto ley se crearon, que era la ley del doctor Noriega, Sí, cómo no. y murió en la cuna, ni Claro, siquiera claro. se llegó a crear ni un solo juzgado, y era una ley muy buena, donde Sí. se establecía que todos esos procesos ejecutivos iban a ser conocidos por jueces que manejaran temas de comercio. Lo que también preocupa es que no se ha dicho absolutamente nada sobre esta nueva ley, a nivel de la corte, a nivel del De los colegio- de los del encargados colegio de abogados. Entonces hay que... Nos están haciendo señas, ya no es una llamada, es que ya estamos sobre el tiempo. Estamos sobregirados. Somos sobregirados, bueno, No, solamente- dice que tenemos Uh, 2 minutos. 2 minutos. Dos minutos de gracia. Dejamos el tema para la próxima semana sobre el tema de la limitación marítima, que en el día de hoy hubo un artículo interesante del doctor Márquez Amado, y de verdad me llamó la atención el planteamiento de él, que no es tan grave la situación, porque todos los países tienen estas limitaciones y el paso de los barcos por los distintos mares es un paso que se considera paso inocente. Exactamente. Ajá. ese es el término. Sin embargo, el paso inocente, sin embargo, Panamá no puede estar aéreo, No puede ser tan inocente. y que tan aéreo, aunque es mar, no puede ser tan aéreo lo que está pasando con esta situación. Nosotros también tenemos convenios, tenemos acuerdos, pero no sabemos qué se ha firmado. Entonces la petición que se le hizo a la ministra, vicepresidenta de la República, es que le pida a los diplomáticos en estos países que nos den información sobre Que aclaren el el documento tema. que se ha firmado. Ahora, Así llama que la sí, atención que países vecinos se reúnan sí. y tomen determinadas decisiones y no inviten a Panamá. Y nosotros en el medio no nos llamen a la fiesta. Sí, eso también dentro del punto de vista de la convivencia pacífica Sí. llama mucho la atención que se haya llevado a cabo esta reunión. Panamá no es así. Y ese es uno de los puntos que manifestaba el el licenciado, era que Panamá tiene convenios similares con Costa Rica y con Colombia. Entonces no Sí. sabemos, ahí sí nos están tocando un pedacito de nuestros derechos también. Alterando los convenios ya existentes. Pero bueno, en el tema cultural, ya dijimos, este domingo creo que es Rivera, Bolívar y Castañeda invitó a un grupo de sí, precisamente a la obra de teatro La Propina. Ajá. Del, Las dos caras de la propina, dice. las dos caras de la propina, sí. Y una de esas caras va a ser tu compañero de la universidad, Edgardo Molina Su García. compañero y amigo, profesor. Ajá. Bueno, y en la cláusula deportiva que comenzó la Liga Profesional de Baloncesto Profesional de Damas, también sí. junto Sí. con la Liga de Baloncesto Aquí vamos a Masculino. ver una que participó Ta- en el Chavo Castañeda, sí. femenino. Vamos a traer a la licenciada Fraser para que nos Juliet. hable de eso. Para que comparta su experiencia. Y bueno, después le hablaremos sobre el próximo seminario tributario de la Ley de Contratación Pública que se va a estar organizando para mediados de octubre. Así es que nos vemos la otra semana. Gracias por estar. Que pasen un feliz fin de semana, fin de José Javier. semana. Hasta luego, feliz fin de semana a todos, se diviertan. Bueno, nos ha quedado corto el programa. Siempre riendo.